Hola amigos de Punto de Encuentro, una vez más con ustedes, les saluda el pastor Elber Rocha, quien les da la bienvenida a nuestro programa. El día de hoy, aquí en medio de esta belleza natural que Dios nos da en el Caribe de Costa Rica, estamos para compartir contigo un tema sobre el personaje más importante después de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos declara en el capítulo 5 del libro de los Hechos un acontecimiento que quiero compartir con ustedes muy interesante. El movimiento que había en ese momento en Jerusalén era sumamente poderoso. El Espíritu Santo había descendido con poder, la gloria de Dios había impactado toda la ciudad más religiosa de aquel tiempo y ocurrió algo maravilloso. Porque cuando el Espíritu Santo tomó a los discípulos, a los apóstoles, dice la Biblia que empezaron a acontecer milagros, maravillas, y que todo empezó a moverse en una forma gloriosa en la dirección de Dios. Y sucede que cuando eso pasó, dice la palabra de Dios que el movimiento espiritual que había en Jerusalén era tan grande que los apóstoles eran usados poderosamente, señales y prodigios se estaban dando en ese momento. Y el pueblo, todo estaba convulso, impactado por el mover de Dios. Y ocurrió algo, dice la Biblia que los apóstoles fueron llevados a la cárcel por causa del Evangelio de Cristo. Los golpearon, les ordenaron no hablar más de Jesucristo, porque el movimiento religioso estaba totalmente convulso, no sabían qué hacer con lo que estaba aconteciendo. Era sobrenatural lo que había ocurrido sobre Jerusalén. Impactados por eso los llevan a la cárcel, los meten a una mazmorra y los sacan de allí. Cuando están allí los apóstoles en esa situación, dice la Biblia que un ángel les visita en la noche, les quita los cepos, los libera y les dice: vayan al templo y prediquen. Pasaron en medio de diferentes grupos de guardas que cuidaban la cárcel. Y al día siguiente, cuando los mandaron a traer, grande fue la sorpresa, porque ninguno de los apóstoles estaba en la cárcel. Todo estaba intacto. Los guardias estaban en las puertas y nadie supo cómo estos hombres salieron de prisión. Impacto más grande sobre los religiosos del saber de qué poder tan sobrenatural tenían estos hombres seguidores de Jesucristo. Cuando estaban en esa situación, dice la Biblia que uno de los guardias llegó corriendo y dijo: los hombres que buscan están en el templo predicando. Y entonces los mandan a traer. Y cuando los mandan a traer, la dirección fue directa de parte de ellos. No les hemos prohibido que hablen de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro, investido de una autoridad tremenda de parte de Dios, ese Pedro que podríamos decir era fluctuante en un momento dado en su vida, les dice: nos es menester obedecer primero a Dios que a los hombres. Lo que el Espíritu Santo hace en una persona, si ustedes analizan, te vas a encontrar que la personalidad de Pedro era fluctuante, era un hombre temeroso. De hecho, una mujer lo increpa y cuando niega a Jesús 3 veces, diciendo: yo no he estado con él. Ahora ese Pedro, investido de autoridad, de poder, le dice a los sacerdotes: es menester que obedezcamos primero a Dios que a ustedes. O sea, no nos interesa lo que hagan con nuestras vidas, nos interesa lo que Dios nos mandó a hacer. Y aquí hay algo maravilloso de lo que el Espíritu Santo hace, y entra en escena el personaje teológico, religioso más importante de Jerusalén en ese momento. Dice la Biblia que un hombre llamado Gamaliel, doctor de la ley, les dice que por favor lo dejen con ellos. Y entonces les hace un análisis histórico a los líderes religiosos del tiempo. Y dice: tengan cuidado con lo que van a hacer, porque antes de vino Teudas diciendo que era alguien. A él lo siguieron como 400 personas. Teudas era, amigos, según Josefo, era un mago que dijo que él iba a dividir el río Jordán para que el pueblo pasara en seco. Lo siguieron 400 personas, pero fue muerto por los soldados del general Fado, un general romano de aquel tiempo destacado en Israel. Después de eso, él hace mención de otro personaje y dice: después vino Judas, diciendo que era alguien. A él también lo siguió mucha gente. El trasfondo de Judas fue que cuando el emisario delegado del Imperio Romano en Siria, Quirinio, vino y quiso hacer un censo en Israel, en Jerusalén, y entonces Judas se levantó diciendo que iba a ser el principio en el que el pueblo iba a ser esclavizado y demás.
que el único Dios verdadero era Jehová. Y entonces eso acontece que Judas es disperso, es muerto también, y se dio paso a un movimiento que fue el movimiento Celote, un movimiento muy importante, guerrillero, en los tiempos de la guerra judeo-cristiana hasta el año 66. Después de que este hombre hace ese esbozo histórico magistral, de intelecto, de conocimiento, termina diciendo una palabra muy sabia. Tengan cuidado con estos hombres, porque si esto es del hombre, de igual manera va a desaparecer. Pero si es de Dios, no lo podéis parar, y no seamos hallados luchando contra Dios. Amigo, déjame decirte que han pasado 2000 años y todavía ese Espíritu Santo que levantó la iglesia de Jesucristo, a la cual el mismo Jesús dijo, ni las puertas del infierno podrán contra ella, todavía sigue actuando. La obra de Jesucristo sigue creciendo. La iglesia del Señor sigue creciendo. Jesucristo sigue salvando almas. El Espíritu Santo sigue llenando a la iglesia de los dones y de la misericordia de Dios. Hoy puede ser tu día para que ingreses a esa iglesia. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a morir por todos nosotros. Y Él dijo, el que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Yo te invito a entrar por esa puerta. Jesús dijo, entrad por la puerta angosta porque ancha es la que lleva a la perdición y muchos caminan por ella. Más adelante Jesús declara y da revelación de qué es la puerta. Y Él dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Te invito para que entres por la puerta que se llama Jesús. No habrá condenación para ti. Y el Espíritu Santo de Dios, que en los momentos cruciales de la vida de la iglesia fortaleció e hizo esos grandes milagros, lo sigue haciendo hoy en tu vida. Te habló el pastor Elber Rocha, quien te agradece.